soy siervo de los gobiernos, soy un esclavo. Literalmente tienes que aceptarlo, que eres un esclavo. Pero cuando somos esclavos de Jesús, somos liberados, nacemos de nuevo. Como ya Jesús se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? Miremos lo bueno que es Dios, que cuando somos esclavos de Dios, a la final estamos siendo liberados. Liberados realmente. No como lo dice la Iglesia Católica de dientes para afuera. Oh, vengan a mí y ustedes serán liberados porque serán mis esclavos y tendrán que adorar los dogmas del Papa de Roma que no tienen base bíblica. Pues eso es esclavitud, de cualquier manera como lo mires. La adoración debe ser voluntaria. Y sin embargo, Jesús te está mostrando el camino verdadero, el único camino, que es Él. Como Él lo dijo, ¿verdad, hermanos? Yo soy el único camino. ¿Por qué irías hacia un tercer Dios cuando Jesús mismo dijo que Él es la única puerta hacia el Padre? Y es lo que le dijo a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Y Elías y Moisés tuvieron que hacerlo a través de Jesús. Él es el único camino. Ellos subieron al cielo, pero no por sí solos. Subieron a través de el Hijo del Hombre, que es Dios. Leamos en Éxodo capítulo 6, versículos 7 al 8. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Indudablemente somos siervos de Jehová, o si tú aún no lo eres, pues tienes que venir. No esperes a que otros vengan, no esperes a que el noticiero te diga, es bueno ser siervo de Jehová, ven y únete con Ecusatón. No, pues nunca va a salir en el noticiero, nunca vas a ver a las personas hablando de esto en las calles. Dios te llama a ti individualmente. Tú que estás viendo y escuchando este video, el llamado es para ti. Y tú puedes decirle a tus familiares que vengan a ese llamado, pero ellos tendrán que tomar su decisión personal y nadie podrá tomarla por ellos. Por más de que queramos que ellos vengan a este llamado, serán ellos quienes decidan. A veces es triste, hermanos, pero no puede ser de otra manera. Dios no te obliga a ser siervo de Él, a ser esclavo de Dios. Es una decisión libre y voluntaria. Pero no pasa así con los gobiernos, ¿verdad? Con el gobierno de la bestia, con esta gran teocracia moralmente inmoral. No ocurre así. Ellos sí vienen a obligarte a ser su esclavo, a pesar de que ponen en el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos que está prohibida la esclavitud. Nos dirigimos precisamente a una gran teocracia cristiana donde todos los moradores de la tierra serán esclavos y serán operados remotamente a través de este dinero digital. Se te dirá dónde comprar, cuándo comprar, estarás sometido a una dictadura de una tal huella de carbono y estarás obligado a comprar créditos de carbono y por tanto siempre vas a estar debiendo carbono, porque para pagar tu huella de carbono tendrás que hacer un crédito y por eso nunca la vas a pagar, porque nadie paga nada con créditos, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Todo está a plena vista. Hermanos, solo Jesús nos meterá a la santa ciudad, porque Él lo prometió bajo juramento, inclusive diciendo que Él le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra por heredad. Pero resulta que ellos ya murieron, y Dios no se equivoca nunca. Dios nos revela que Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar, porque Dios tendrá que cumplir su promesa. Y aquí Jesús está revelando esta profecía, que ellos tendrán que resucitar
para subir al cielo a través del único que puede llevarte al cielo, ¿verdad, hermanos? Así que cuando nosotros vemos este pasaje bíblico, vemos este pacto que Dios está haciendo con su pueblo. Es un pacto. Dios no rompe su pacto. Y es el pacto donde Dios te promete que si tú guardas sus mandamientos, Él te liberará de la esclavitud en la que estamos en esta tierra. Aun y cuando tú creas que tienes dinero, eres esclavo, porque todo el dinero es deuda, y aquel que está endeudado es esclavo del que tiene el verdadero poder, el que tiene el verdadero oro y el dinero verdadero, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos en nuestras cuentas bancarias es deuda, y eso nos revela que de alguna manera somos esclavos de este sistema, esclavos en la parte física, en la parte comercial, en la forma como nos desarrollamos en este mundo, pero no esclavos espiritualmente ni mentalmente. Dios nos llama entonces a liberarnos, porque lo que viene ahora es una esclavitud total. Ahora quieren esclavizarnos mentalmente, espiritualmente y físicamente a través de este dinero digital. Es lo que viene, hermanos. Y sin embargo, Dios revela su pacto. Es un pacto que ha permanecido firme y que Jesús reveló que se va a cumplir cuando Abraham, Isaac y Jacob resuciten y sean liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, ser esclavo de Jesús es la mejor esclavitud de todas, porque somos liberados de la peor esclavitud de todas, la esclavitud de la teocracia moralmente inmoral de la bestia romana. Es de locos, hermanos. Miremos entonces que los padres fundadores de Estados Unidos entendieron este problema que existe. ¿Y cómo no podían entenderlo, hermanos, si esta nación fue fundada por personas que venían huyendo de la esclavitud horrenda que sufrían en la Edad Media hasta la época a través de la imposición de ritos religiosos de Roma y de la Iglesia de Inglaterra, que a la final era lo mismo? Entonces, por eso los padres fundadores, lo primero que hicieron en Estados Unidos fue establecer el concepto de que todo ser humano tiene derechos inalienables que ningún gobierno ni poder religioso puede quitarle. Son derechos que nos han sido otorgados por Dios y no por un gobernante, y eso quiere decir que como son derechos que vienen de Dios, el gobernante no puede quitarlos, no puede limitarlos, no puede eliminarlos ni enajenarlos, ¿verdad? Y es bastante curioso entonces que haya sido Thomas Jefferson quien precisamente redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en donde queda bastante claro cuál es el concepto central de una verdadera nación cristiana, en donde son los derechos humanos los que hacen parte de este pacto entre el gobierno y el ser humano, y es un pacto aprobado por Dios. Es decir, que esta nación que se crea a través de la Declaración de Independencia es una nación en sus inicios cristiana, cuando respeta esto que ha creado Thomas Jefferson, que es la Declaración de Independencia, que representa la obligación del gobierno de Estados Unidos y de todo gobierno de proteger los derechos humanos de sus gobernados. Leamos. Consideramos evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos se instituyen gobiernos que derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados. Mucho ojo, hermanos, con todo lo que yo acabé de decir, y no es coincidencia que la historia de Estados Unidos y de todo lo que Thomas Jefferson hizo ha sido escondida debajo del colchón para que las personas se confundan sobre cuáles son los deberes del gobierno
sobre sus ciudadanos y de esa manera pueda erigirse una terrible teocracia nefasta, como lo hemos visto algunas veces en países de Centro y Suramérica. Entonces Thomas Jefferson nos está diciendo que el motivo de la creación del gobierno es precisamente para que se defiendan los derechos de sus gobernados, para proteger esos derechos, y que esos derechos vienen de Dios y que los gobiernos derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados. Bastante claro. Esto es lo que nos revela Thomas Jefferson. La condición primaria para que un gobierno sea establecido es la de proteger los derechos humanos, en los cuales está el derecho a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es un derecho que viene de Dios y que el gobernante no puede venirme a decir cómo tengo que adorar a Dios, qué día tengo que ir a la iglesia, o a quién tengo que adorar, o qué alimentos tengo que comer. ¿Verdad, hermanos? Pero miremos esta población idiotizada que, bueno, a través del entretenimiento, a través del flúor, a través de los químicos que se arrojan en el aire, a través de las noticias falsas, estas personas ahora piensan que es el Estado el que nos otorga los derechos humanos. ¿Verdad? No, nuestros derechos humanos no vienen del Estado, no vienen de la ONU, vienen de parte de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros pensáramos que es el Estado quien nos otorga los derechos humanos? Pues eso implicaría que el Estado puede revertirlos, puede quitarlos o puede limitarlos, porque Él es quien los entrega y por tanto Él puede hacer lo que quiera con ellos cuando le dé la gana y a la hora que le dé la gana. Sin embargo, Thomas Jefferson nos está diciendo algo totalmente distinto. La Declaración de Independencia de Estados Unidos nos muestra primero que los derechos humanos vienen del Creador y como es Dios quien los otorga, los gobiernos no pueden anular ni limitar estos derechos humanos. Seguramente podrán amenazarnos de toda forma y manera, inclusive como lo vimos ocurrir en el 2020, pero no pueden quitarnos estos derechos humanos porque vienen de Dios. Ahora, la clave para entender de qué se trata este pacto social que el ser humano forma conjuntamente, es decir, en forma de pueblo, para delegarle la administración a un grupo de personas que puede llamarse gobierno. Tenemos que entender en base a qué estos seres humanos entregan o ceden parte de sus derechos, pero no todos sus derechos, sino cierta parte de sus derechos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el derecho de proteger la propiedad privada. Es un derecho que viene de Dios y es cedido al gobierno para que proteja nuestra propiedad. Todos nos hemos puesto de acuerdo y entonces se ha formado el gobierno. Y hasta ahí llega la cosa, ¿verdad, hermanos? Nosotros en ningún momento hemos creado al gobierno para que nos diga cómo debemos adorar a Dios. Y por supuesto que sí le hemos dado un consentimiento informado al gobierno cuando hemos decidido ceder esa labor de vigilar nuestra propiedad. Como dice Thomas Jefferson, hemos establecido un gobierno en base a cederle parte de ese derecho de vigilar nuestra propiedad a quienes nos gobiernan, precisamente para que haya paz, para